Intercambiadores de calor de tubos y coraza. En los sistemas mecánicos, químicos, nucleares y otros, ocurre que el calor debe ser transferido de un lugar a otro, o bien de un fluido a otro. Los intercambiadores de calor son los dispositivos que permiten realizar dicha tarea. Se utiliza en el desarrollo de alimentos como aceites, salsas, conservas, mermeladas, productos lácteos, pescados y mariscos. En el presente trabajo se abordan los temas relacionados con el diseño de un intercambiador de calor, en específico el de tubos y coraza, uno de los más utilizados en la industria de alimentos, así como las definiciones de los parámetros LMTD y el NTU. Además del diseño se dará la descripción, sus usos, aplicaciones, presentando la secuencia de cálculo. ¿Cuáles son las características de un intercambiador de calor de tubos y coraza? Características de construcción. Los intercambiadores de calor de tubos y coraza se usan para servicios en los que se requiere intercambio, generalmente asociadas a totales mayores de los que se pueden manejar un intercambiador de doble tubo. Consisten en un haz de tubos que se encuentran rodeados por un tubo de mayor tamaño, el cual se denomina casco o coraza. El fluido entra por la coraza y se distribuye alrededor del haz de tubos, y en su camino se ve afectado por efecto de deflectores o bafles, que interfieren en su paso, creando turbulencia. A su paso, lo que induce una mayor transferencia de calor, mientras que el fluido que entra por el cabezal se distribuye en el interior de los tubos. Como se muestra en la siguiente figura, el fluido entra por el lado izquierdo y se distribuye por los orificios de la placa de haz de tubos. El arreglo de los tubos puede ser de tres maneras distintas: triangular, cuadrado o de rombo. Intercambios de calor entre tubos y corazas. Entre sus principales características tenemos que es un haz de tubos dentro de una carcasa cilíndrica, con presencia de deflectores para generar turbulencia y soportar los tubos. El arreglo de los tubos es paralelo al eje de la longitudinal de la carcasa y puede estar fijo o ser de cabezal flotante. Tubos internos lisos o aleteados. Temperaturas máximas de operación de 200 a 700 grados centígrados. Presión máxima 35.000 kilopascales, superficie de intercambio de calor de 5 a 1000 metros cuadrados, resistencias altas. ¿Cuáles son los mecanismos de transferencia de calor? Principalmente ocurren por conducción y convección. Su aplicación en la industria alimentaria es calentamiento de alimentos como leche, jugos o en su mayoría fluidos newtonianos. Asimismo en conservas, mermeladas y productos lácteos. Métodos de análisis térmico LMTD y NTU. El intercambiador opera en estado estacionario. Pérdidas de calor a los alrededores son despreciables. No existen fuentes de calor dentro del equipo. El CP de cada fluido es constante. La velocidad de la temperatura de los fluidos a la entrada del intercambiador del calor son uniformes. El área de transferencia de calor está distribuido uniformemente sobre cada fluido. Se supone que no ocurren cambios de fase en los fluidos involucrados, o el cambio de fase ocurre bajo alguna de las siguientes condiciones: a temperaturas constantes, fluido puro a presión constante. En este caso, la capacidad calorífica del fluido que cambia de fase se considera infinito. La temperatura del fluido que cambia de fase se varía linealmente con el calor transferido durante la condensación o ebullición. En cuanto a la disposición de los fluidos, el flujo paralelo y flujo contracorriente, la temperatura es uniforme en una sección transversal. El flujo cruzado de cada fluido puede considerarse mezclado o no mezclado en cada sección del equipo, y en equipos con múltiples pasos las condiciones anteriores se aplican a cada paso dependiendo del arreglo de fluido existente entre ellos. Como hemos visto, los intercambiadores de calor son utilizados esencialmente para el intercambio de fluido de calor entre dos fluidos.